El día de hoy les voy a enseñar 3 formas de pulir cualquier tipo de metal, cualquier tipo de joya o cualquier tipo de cosa de plata que usted tenga o de oro, la vamos a pulir y va a quedar como nueva. Pero además les voy a enseñar cómo quitarle el óxido a esas herramientas que se han oxidado o cualquier cosa que usted tenga que está oxidada y que usted quiere recuperarla y volverla a poner como nueva. Y todo eso lo vamos a lograr usando únicamente bicarbonato de sodio, de este que yo tengo acá y que todos tenemos en nuestros hogares. Y además todo lo vamos a hacer de una forma muy fácil. Así que sin más, comencemos. Así es, familia, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y para empezar les voy a enseñar la primera forma de pulir tanto la plata como el oro usando bicarbonato de sodio. En este caso voy a pulir joyas y otras cosas de plata. Así que para devolverle la vida al oro y la plata y que queden como nuevo, tiene que hacer lo siguiente. Lo único que vamos a necesitar en primer lugar es un poquito de agua. Esta es agua común y corriente. Seguidamente lo que vamos a usar es pasta dental o pasta para dientes. Vamos a ponerle un poquito así como este que ustedes están viendo acá. Tenemos que revolver bien la pasta de dientes con el poquito de agua que tenemos. Y mientras estoy haciendo esto, recuerden que si todavía no están suscritos a este canal, pues los invito a suscribirse. Además, déjeme su comentario, cuénteme de qué país me está viendo. Y muy importante es que usted comparta este video para que otras personas puedan también beneficiarse. Bueno, ya se ha disuelto y se han revuelto pues muy bien. Le vamos a incorporar a nuestra mezcla bicarbonato de sodio. Y de la misma manera vamos a revolver bien toda nuestra mezcla para que nuestro bicarbonato pues se integre perfectamente bien. Con un pañito suave o con cualquier otra cosa que ustedes tengan, con una esponja o cualquier otra cosa, le vamos a incorporar nuestro super limpiador a todo lo que usted tenga de plata. Esta cuchara no está tan negra o no tiene esa pátina tan oscura así como esta. Pero para que ustedes vean el poder también le voy a agregar a esta cuchara que está por aquí. Solo un poquito porque a mí me gusta que al menos estas estén así porque son de colección. Le agrego un poquito por aquí. Ahora le voy a agregar a este anillo. Recuerden que esto no es dañino para su piel, es únicamente pasta y bicarbonato. En este punto lo que voy a hacer ahora es seguir tallando nuestra pieza. Recuerde que esto lo puede hacer en una pulsera, lo puede hacer en anillos, lo puede hacer en cualquier tipo de alhajas que usted tenga y todo le va a quedar como que estuviera nuevo. Y el bicarbonato de sodio tiene ese gran poder para limpiar también todo tipo de superficies. Aquí a esta cuchara que está bastante oscura le voy a dar aquí por la parte de atrás y vean ustedes cómo se ve la diferencia en un momentito. Bueno, familia, ya los tallé aquí pues no más de un par de minutos y ahora vamos con el siguiente paso. Bueno, en este punto lo único que vamos a hacer, mi gente, es que vamos a lavar aquí. Bueno, mi gente, vean la diferencia. Esta cuchara de plata está aquí sin pulir, sin tratar. Y vean aquí en la parte de atrás cómo se nota la diferencia donde pulimos. Aquí está nuestro anillo también. Miren cómo está. Y vean la cuchara, mi gente. Miren el brillo que ha tomado. Así se ven en el sol, miren, mi gente. Bueno, familia, qué bueno que ya pudieron ver el método anterior para dejar como nuevo el oro y la plata. En este método vamos a usar de nuevo nuestro bicarbonato de sodio y además de otros ingredientes, pero vamos a poder pulir no solo la plata, el oro, sino que vamos a pulir también el bronce, el acero inoxidable, cualquier cosa que usted tenga de metal, la vamos a poder dejar como nueva. Así que este es el segundo método. Lo único que vamos a hacer, mi gente, es que vamos a cortar pedazos así como este que está acá. Vean qué fácil todo esto. Con estas partes brillantes las vamos a enrollar así a que quede lo brillante para afuera. Y vamos a hacer estas dos pelotitas. Y con estas también de la misma manera. Pues hacemos
2 pelotitas más, pues las apretamos bien y ya las tenemos listas. Bueno, ahora lo que haremos, mi gente, es agregar medio litro de agua en una olla. Ahí lo tenemos ya listo. Y lo vamos a poner a fuego medio que comience a hervir. Seguidamente agregamos 2 cucharadas de bicarbonato de sodio antes de que comience a hervir. Y esta es la segunda cucharada de bicarbonato de sodio. Vean por qué es importante echarlo antes de que está hirviendo. En este punto agregamos también las bolitas del papel aluminio. En este punto le voy a bajar un poquito el fuego. Ya verán ustedes que esto es increíble. Yo tengo esto acá, mi gente, y se los estoy mostrando aquí en un principio para que ustedes vean al final y hagamos una comparación de cómo van a quedar nuestras cosas. Aquí tengo esta pulsera también, que esta no es de plata, esta es de acero inoxidable. Esta cuchara es de plata. Vean cómo está, cómo se encuentra. Bueno, y lo que haré ahora, mi gente, es que le voy a poner un poquito de pasta así por encima de estos objetos. Las vamos a dejar ahí unos 4 minutos. Dele además me gusta a este video y compártalo para que mucha más gente pueda verlo. Le voy a subir aquí el fuego, la calor a esta agua para que comience a hervir. Bueno, ya ha comenzado a hervir nuestra agua de nuevo. Y en este momento pues agregamos todos nuestros objetos. Con cuidado ahí de no quemarnos, ¿verdad? Vean la reacción que hace. Le voy a bajar un poquito el fuego para que no esté muy fuerte. Le vamos agregando, le voy a agregar la pulsera. Y lo que haremos en este momento es que lo vamos a dejar unos 10 minutos ahí, hirviendo todo lo que tenemos allí adentro y luego regresamos. Recuerden que esto está sumamente caliente, mi gente. Lo voy a poner por aquí. Es nuestra ollita. Vean, mi gente, cómo se ve la pulsera. Díganme si el cambio no es sorprendente. Todo como nuevo, mi gente. Bueno, familia, estoy aquí de nuevo ya con el método número 3, en el cual les voy a enseñar cómo dejar como nuevas todas ese tipo de herramientas o cualquier objeto que tenga que se les ha llenado de óxido, como siempre usando el bicarbonato de sodio. Así que aquí les dejo el método número 3. Vamos a ver cómo quitar de una manera sumamente fácil todo el óxido que tenga pues en sus herramientas, que tenga en cualquier cosa que usted desee restaurar. Bueno, yo tengo aquí unas tenazas. De hecho esta ya está dura, está pegada, y tengo esta otra llave de punta por acá. A simple vista vemos que están muy oxidadas. Y para hacer esto nos vamos a ayudar de un recipiente plástico. Puede ser cualquier tipo de recipiente en el que quepan nuestras herramientas. Lo primero que voy a hacer es que voy a quitarle pues estas cosas plásticas a la tenaza que no necesitan estar ahí. Anduve buscando otras cosas oxidadas por ahí, mi gente, pero la verdad que no encontré. Pero pueden ser bisagras, pueden ser algún objeto que también la vamos a poner por aquí. Voy a agregar el vinagre hasta tapar por completo las herramientas. Yo ahorita estoy haciendo este proceso aquí dentro de la casa, pero la segunda parte lo voy a dejar fuera de la casa. Y lo que voy a hacer ahora es agregarle el bicarbonato de sodio. No le voy a poner mucho, voy a poner un par de cucharaditas. Vean la reacción que hace, porque el vinagre es ácido y al agregar el bicarbonato de sodio pues hace una reacción. Vean, mi gente, la reacción que sucede al estar mezcladas. Y lo que voy a hacer ahora, familia, es que lo voy a poner fuera de la casa durante 24 horas. Bueno, así que aquí lo dejo, pero queda aquí afuera porque es muy fuerte el olor que desprende el vinagre. Bueno, familia, han pasado ya 48 horas. Resulta que no lo tuve 24 horas como lo tenía planeado. Y si se fijan ahí al fondo, pues el óxido de hecho ha caído por sí solo y él solo. Lo que voy a hacer en este momento es que las voy a enjuagar con suficiente agua y jabón y pues quitar todo el vinagre y el bicarbonato que
que tengan en la superficie. Bueno, en este punto sí es recomendable pues usar un guante. Yo voy a usar un guante para manipular aquí estas herramientas. Bueno, voy a seguir con el procedimiento. Bueno, como pueden ir viendo, no quedan ni rastros realmente del óxido que tenía. Y lo negro que se ve, pues estas herramientas son pintadas en color negro originalmente. Bueno, ya tenemos listas aquí nuestras herramientas. Y vean nada más qué maravilla, mi gente. Díganme si no parece que estuvieran nuevas, pues de nuevo. Que esta, como no tenía pintura, pues vean cómo está y está suavecita, sin rastro alguno de óxido. Así que mi gente, hacer esto es una maravilla y yo espero que les haya gustado, espero que comenten, que compartan, que le den me gusta a este video, porque el día de hoy han aprendido algo nuevo. Así que como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.